definición básicamente de interfaz es lo que el usuario ve. O sea, es el contacto del usuario con mi programa. ¿Ok? Y lo que el usuario interactúa y lo que el programa le devuelve. ¿Ok? Esto se llama interfaz. Ahora, detrás de la interfaz va a estar lo que es nuestro código, que todavía no lo programamos. Recién estábamos diseñando y jugando un poquito a poner herramientas de interfaz acá en el código, ¿no? Entonces, digo, en el diseñador. Y atrás el código. Entonces, ¿cómo va a interactuar esto? El usuario va a interactuar con la interfaz va a interactuar con el código le va a devolver cosas a la interfaz, y el usuario va a ver la interfaz. ¿Ok? A futuro, en la materia que viene, nosotros vamos a trabajar con un repositorio de información que se llama base de datos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el programa es información que apago el programa, cierro el programa y se borra. Bueno, luego vamos a trabajar en la materia que viene con una base de datos para poder persistir la información. Que la información esté siempre disponible y que el código la consuma para mostrársela al usuario, y que el usuario pueda interactuar con la interfaz, que se la pase al código y que el código inyectarlo en la base de datos. Nosotros en esta materia, en estas últimas clases que tenemos, porque recuerden que tenemos esta, la clase que viene, y ya la otra es modelo de parcial, ¿no? Entonces no nos queda mucho. En esta materia vamos a ver hasta acá. En programación visual, el año que viene, vamos a terminar el ciclo y vamos a persistir la información en una base de datos. ¿Ok? Bueno. Vamos a seguir entonces. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Acá. ¿Dónde está el código? ¿Dónde está nuestro visual que tanto les gusta, el código del visual? Si hago doble clic en el formulario, me aparece el código detrás, code behind, el código detrás de la interfaz, code behind. Fíjense que tengo el diseño, for 1 diseño, y este se llama for 1 bb, pero no dice diseño. Entonces, se llaman igual, pero uno es el diseño, la interfaz, lo que ve el usuario, y lo otro es el código que vamos a nosotros a programar. Bien. ¿Qué les voy a enseñar de este código? Nosotros todo lo que vimos en lenguaje visual acá lo podemos programar. Vamos a empezar a ver algunas diferencias. Por ejemplo, ¿qué notan de diferente con lo que veníamos haciendo? ¿Cómo era el código que hacíamos antes? ¿Qué tenía para arrancar y para terminar? ¿Cómo arrancaba y cómo terminaba? Con main. Con main, ¿no? Con submain en sub. Y era todo adentro. Nada más que, bueno, nosotros la clase pasada aprendimos a ver funciones y métodos, que lo vamos a aplicar a esto también. Bueno, acá dentro de la parte de escritorio, todo se programa en funciones y métodos. Por ejemplo, esto que está acá es un sub. ¿Qué era un sub? ¿Una función o un método? Un método. Un método. Entonces, este método, que se creó solo cuando yo hice doble clic en el formulario, se llama for1load y lo maneja. Fíjense cómo están escritos los métodos. Private sub, ya lo sabemos, nombre del método, parámetros, que como es un método prearmado, lo hace el visual, no nos interesa, y handles. Handles, esto es importante, es qué lo maneja el método, o sea, qué es lo que dispara este método. ¿Cuándo se ejecuta este método? ¿Cuándo se ejecuta? Y eso lo maneja el handles, ¿no? Nosotros, la semana pasada vimos que los métodos se ejecutaban cuando yo los llamaba. Por ejemplo, hacía, no sé, el método sub saludar. Esto es un método. ¿Y cuándo se ejecuta el método? Cuando yo lo llamo. Cuando yo llamo a saludar. Bueno. O sea, el método saludar se ejecuta cuando yo lo llamo, acá. Ahora,
Este método que se llama for1load, que lo maneja mydays.load, lo maneja el load. ¿Qué es el load? Es la apertura del formulario. ¿Cuándo se ejecuta esto? Cuando se abre el formulario. Load significa eso, ¿no? Cuando se abre. Cuando se abre, cuando se crea, cuando se inicia, se ejecuta este método. Fíjense que si yo le pongo un punto de interrupción ahí, cuando pongo play, para acá. ¿Por qué para acá? Porque estoy iniciando este formulario. Entonces se va a ejecutar. Y atrás se ejecuta como nosotros estábamos viendo, ¿no? Lo que cambia ahora es que el usuario ve la pantallita esta y no sabe qué hay detrás, no sabe cuál es el code behind. Bueno, bien. Entonces, nosotros vamos a programar algunas cosas en el load y otras cosas donde, bueno, por ejemplo, si yo quiero programar lo que pasa cuando el usuario hace clic en aceptar, ¿qué hago? Le doy doble clic a aceptar y se me crea un método que se llama botón 1 clic y lo maneja botón 1 clic, ¿no? O sea, esto se ejecuta cuando le doy clic al formulario, fíjense. Hasta ahí no se ejecutó. O sea, yo estoy haciendo clic acá, hago clic en menor de edad, mayor de edad, la imagen, selecciono una fecha, toco el botón de la escobita, bueno, buenísimo. ¿Y cuándo se ejecuta entonces el método? Cuando apretas aceptar. Cuando aprieto aceptar. Y ahí entramos en algo muy importante. Nosotros antes veíamos lo que se llama programación estructurada. ¿Qué quiere decir la programación estructurada? Que se va ejecutando paso a paso. Siempre, de forma secuencial, una cosa detrás de la otra, una instrucción detrás de la otra. Acá, si yo, por ejemplo, fíjense, inicio el programa y me voy del programa, esto no se ejecutó nunca. ¿Por qué? Porque esto solo se va a ejecutar si el usuario hace clic. Ya no es algo secuencial. No es algo que sí o sí se va a ejecutar. No, solo se va a ejecutar si el usuario le hace un clic ahí. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos van cazando la idea? Ahí dijo Emanuel que sí también, por el chat. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un programa muy simple. Vamos a hacer que el usuario ingrese el nombre y el apellido y cuando le doy a aceptar, me muestre un mensaje que diga su nombre y su apellido. ¿Les parece? Algo bien simple. Entonces, si yo voy a tirar un mensaje cuando el usuario ingrese el nombre y el apellido y ponga aceptar, ¿dónde voy a programar? ¿Detrás de qué botón? Del aceptar. Del botón aceptar, clic, ¿no? Entonces le hago doble clic. Todo esto, esperen que lo voy a borrar. Ahí va. Bueno, entonces tengo botón 1 clic. Lo maneja el clic del botón 1. Bueno, ¿qué le voy a decir? A ver, vamos a hacerlo como estábamos acostumbrados. Vamos a definir una variable que sea nombre. ¿De qué tipo? String. String, muy bien, así practican. Vamos a definir una variable que sea apellido, del tipo string. Y ahora vamos a asignarle al nombre. ¿Qué le tengo que asignar al nombre? Nombre va a ser igual a ¿qué? ¿Dónde va a escribir el usuario el nombre? En el text box. Muy bien, en el textbox, ¿no? Entonces le voy a asignar lo que tiene mi textbox, que ¿cómo se llama mi textbox? Se llama txt nombre, porque yo le puse así, ¿no? Le puse txt nombre, lo tengo acá a la derecha. Entonces, nombre va a ser igual a txt nombre punto text. ¿Por qué punto text? Porque txt nombre es un textbox. Yo lo que le tengo que pasar es una propiedad del textbox, ¿no? En este caso, la propiedad text.
que es el texto, lo que contiene el texto. Y de la misma manera, apellido va a ser igual a txtapellido.text, ¿no? Fíjense que si yo pongo txtapellido me aparecen un montón de cosas. Le puedo poner la propiedad sit, size, o sea, le puedo pasar el tamaño, el tipo de alineación, bueno, y puedo setear un montón de propiedades que las puedo setear desde la ventana de propiedades o desde el código mismo, ¿no? Bueno, en este caso la que más se utiliza es text porque yo le voy a pasar el texto. Bueno, fíjense esto, vamos a ejecutarlo paso a paso. Vamos a poner acá Rodrigo y vamos a poner Ferrari. Le pongo aceptar y arrancó eso. Le pongo F11 para hacerlo paso a paso. Fíjense que la declaración de variables no se ejecuta, eso se pasa. ¿Y qué tiene nombre ahora? Nombre tiene Rodrigo. ¿Por qué? Porque txtnombre.text dice Rodrigo. Entonces, como yo se lo estoy transmitiendo a nombre, ahora nombre dice Rodrigo. Fíjense que txt apellido dice Ferrari, pero apellido todavía dice nothing. Nothing es nada. Pero ahora dice Ferrari, ¿no? Una vez que se ejecutó esa línea de código. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que ya guardé en las variables. Tengo que mostrar un mensaje. Entonces voy a crear una variable que sea mi mensaje, que sea un string, y mi mensaje va a decir lo siguiente, va a decir, bienvenido al programa, señor, y le voy a concatenar el nombre, y le voy a concatenar el apellido, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer con este mensaje? Lo tengo que mostrar. Bueno, una de las opciones para mostrar es un message box, ¿no? Sería un mensaje, una ventana de mensaje. Entonces le pongo message box, ¿y qué le paso al message box? Le paso mi mensaje. El MSG box es un procedimiento que tiene el visual, donde yo le paso algo y me lo muestra en un formato de mensaje. Fíjense. Le pongo Rodrigo, Rodri Ferrari. Ven que le saco el punto de interrupción. Le doy a aceptar. Y dice, bienvenido al programa, señor Rodri Ferrari. ¿Ok? Bueno, fíjense que no me quedó el espacio, así que le voy a dar un espacio acá. Y entre nombre y apellido le voy a concatenar también otro espacio más. Para que me quede separado y quede un poquito mejor el programa. Ahí va. Yo le puedo pasar más cosas al MSG Box. Le puedo pasar el mensaje lo primero, ¿no? Pero después le puedo pasar un estilo. Para que quede más simpático, ¿no? Bueno, le voy a pasar un estilo de information, ¿no? Y bueno, ¿qué es el estilo information? En vez de ser un cuadro normal, tiene ahí el simbolito de information, ¿no? Bueno, simplemente para decorar un poquito esto que estamos haciendo. Bueno, vimos cosas importantes. ¿Qué vimos? Bueno, vimos diseñar una interfaz. Vimos que cada una de las cosas que yo ponga en mi interfaz, de mi cuadro de herramientas, al costado, o donde ustedes lo pongan, hay una ventana de propiedades donde yo puedo modificar todo lo que me permita. Si yo hago doble clic en el programa, tengo el code behind, todo lo que está detrás del formulario. Y por último, vimos como, por ejemplo, asignar un textbox a una variable, el contenido del textbox, y cómo usar el msgbox, que es bueno, el comando que se utiliza para poder mandar un mensaje al usuario. ¿Cómo fuimos hasta acá? Cuéntenme. Bien, ¿Bien? ¿Se entendió? sí. Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Ustedes tenían en el trabajo práctico un ejercicio que era ingresar un número y devolver el primo, ¿no? ¿Era así el ejercicio? El factorial. El nos factorial. pedía. El factorial, Sí. el factorial. Bueno, vamos a hacerlo acá.
Voy a ser tan bueno que les voy a hacer uno de los ejercicios del trabajo. Solamente les va a quedar uno para hacer. O sea, esto lo pueden hacer, los que no lo hicieron todavía el trabajo práctico, lo pueden hacer con esto también, ¿eh? Entonces, vamos a poner acá. Vamos a ponerle acá. Ingreso un número entero. Ingreso un número entero. Le voy a poner acá un textbox. Y le voy a poner acá calcular factorial. Una mini calculadora factorial. ¿Ok? El usuario en un textbox puede ingresar cualquier cosa, ¿no? Puede ingresar, fíjense, puede ingresar texto, números, símbolos, o sea, puede ingresar cualquier cosa. Y eso, en este caso, no me interesa. ¿Yo qué quiero que ingrese el usuario? Un número. Un número, ¿no? Entonces, yo lo puedo validar detrás del formulario o lo puedo validar acá también, ¿no? Para poder validarlo, vamos a usar algo que es muy parecido a un textbox, pero se llama mask textbox. O sea, máscara de texto. Fíjense que de forma es igual, ¿no? Parece un textbox. Pero tiene la ventaja que yo le puedo ingresar una máscara. ¿Qué es una máscara? Es como un formato que yo le puedo decir al textbox, solamente aceptame este formato. Entonces, si ustedes hacen clic en el mask textbox que acabamos de ingresar, hay una propiedad que no tiene el textbox que se llama propiedad mask, la máscara, ¿no? Entonces yo acá, de máscara, le voy a poner 9. ¿Por qué? Porque la máscara 9 me permite ingresar solo números, ¿no? Por ejemplo, fíjense como ahora, no puedo escribir cualquier cosa. Estoy escribiendo letras con el teclado y nada. Pero si escribo números, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, mi máscara va a ser que me permita ingresar un factorial hasta 5 dígitos, ¿no? Puedo poner una máscara de la cantidad de dígitos que sea. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Alguien se perdió? Profe, ¿puede ser cualquier número o 9 es la...? No, 9 es la máscara. Ok. Si vos haces clic acá, en los puntitos hay como máscaras que ya están hechas, ¿viste? Por ejemplo, esta es una máscara personalizada. Pero, por ejemplo, hay una máscara para código postal de 5 dígitos, una máscara para fecha y hora, para hora sola, una máscara numérico, que es la máscara que acabo de hacer yo. Ahí el apóstrofe se escapó, ¿no? El primero, o es de la máscara. Ah, no, se escapó. Está. Si yo le pongo apóstrofe 5 nueves, ¿cómo va a ser el texto? Va a tener un apóstrofe y 5 nueves. ¿Está bien? Le puedo poner ese tipo de máscara. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque me interesa que sea con un apóstrofe. Para un caso particular. Bueno, en este caso me interesa que solo ingrese número. ¿Qué pasa? Yo voy a calcular factorial, pero la consigna me decía que eso tiene que estar encerrado en un método o en una función. ¿Qué me conviene usar? ¿Un método o una función? Perdón. Función. ¿Para qué? Ah, perdón. Para cálculo de factorial, ¿qué me conviene usar? ¿Una función o un método? Y te tiene que devolver valor, o sea que es función. Una función, ¿no? Entonces voy a hacer una function, fíjense que la hago abajo, igual que hacíamos en la consola. Una function que va a ser, la voy a llamar, por ejemplo, cálculo factorial. ¿Qué le voy a pasar? ¿Qué le tengo que pasar a esta función? El número que querés calcular el factorial. Perfecto, entonces le voy a pasar un número que va a ser del tipo integer. ¿Y qué me va a devolver? Otro integer. Otro integer, ¿no? No hace falta que sea doble acá, porque no va a haber números con coma. Los factoriales son enteros. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer desde acá? Desde acá después voy a llamar al cálculo factorial. ¿Desde dónde? Desde el botón 1. El botón 1 va a consumir la función que se llama cálculo factorial.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer en cálculo factorial? Tengo que calcular el factorial, ¿no? Entonces, voy a hacer para el cálculo de factorial, recuerden que era el factorial. Si yo, por ejemplo, les pregunto el factorial de 8, es hacer 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, etc., ¿no? Entonces, ¿de cuánto tamaño va a ser el bucle? Porque tengo que hacer, por ejemplo, 8 por 7, o 1 por 2, hasta 8, ¿no? ¿Cuál va a ser el tamaño? Del número que le pongas. Excelente. Entonces yo puedo hacer un for, porque sé cuántos pasos va a tener. Porque va a ser for desde i igual 1 hasta número. ¿No? ¿Se entiende? Sí, Entonces voy a poner un resultado, que lo voy a definir como integer, que va a arrancar en el número 0, en el número 1. ¿Y qué voy a hacer? Al resultado va a ser igual a resultado mismo por i. Entonces, vamos a suponer que el número factorial es el 4. I arranca en 1 y el resultado arranca en 1. Entonces hago 1 por 1. Bien. Ciclo de vuelta. 1 por 2. Entonces el resultado es 2. Ciclo de vuelta. 2 por 3. Ahora el resultado es 6. Ciclo de vuelta. 3 por 4. Digo 6 por 4, que es 24. Si número es 4, muere ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Retornar resultado. ¿Bien? Ya tengo mi función de cálculo de factorial hecha. Esta función, como decíamos la semana pasada, yo la puedo consumir desde cualquier parte. La puedo consumir desde el botón 1, desde el load, desde donde se me ocurra. Si tengo 10 botones, desde los 10 botones o del que necesite, ¿no? Esa es la ventaja de armar funciones. Ya la tengo hecha, simplemente después la tengo que consumir. ¿Dónde la consumo? En el botón. Entonces, ¿qué tengo que hacer atrás del botón? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tenés que hacer cuando tocas el botón? Sí, para que me devuelva un Llame a la mensaje, función. llamar a la función. Bien. Claro. Y La función pasarle el valor. claro, la función me va a devolver, tengo que pasarle un valor y me va a devolver un integer. Entonces, ¿yo Sí. qué tendría que tener acá? Un integer, ¿no? Digo, bueno, di Claro. mi factorial as integer, y le digo, bueno, mi factorial va a ser igual a lo que me devuelva la función. ¿Qué función? Cálculo de factorial. Pero si yo le doy enter, me dice que hay un error. ¿Por qué hay un error? Le falta el parámetro. Exactamente. Yo si defino la función como que tiene que recibir un parámetro, si yo no le paso un parámetro, me va a dar un error. ¿Pero qué le paso acá? El número que vas a calcular. El número que voy a calcular. ¿Y eso dónde está? En ningún lado. Eso lo toma no me acuerdo si tenés una caja de texto ahí o cómo. Sí, Desde el Max Text Box, exactamente. claro. Le digo, bueno, tomame el número que está en maxtextbox.text, que yo sé que es un número entero, porque le puse una máscara, no tengo que validarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Defino un factorial, un número, le digo, bueno, calcular factorial, le paso lo que tiene dentro del texto, del textbox con máscara, me ejecuta toda esta función, me devuelve un resultado y se lo asigna a la variable mi factorial. Por último, hago un message box que le digo, bueno, el factorial del número ingresado es
y le digo que me vuelva, que me muestre mi factorial, ¿no? Y le voy a poner acá un exclamation. ¿Funcionará? A ver, vamos a darle play. Ingreso, por ejemplo, el 5, o uno más fácil, a ver, el 4. Cálculo de factorial, y me dice, el factorial del número ingresado es 24. Vamos a ver el paso a paso. Entro acá. Como llamo a la función, va hacia la función. ¿Qué le pasé? Fíjense que si me paro arriba del número, le pasé 4. ¿Por qué? Porque lo que tiene en maxtextbox.text es 4. F11, empiezo a iterar, resultado es 1, 1 por 1, 1. Acá resultado es 1, pero ahora i vale 2. Sigo iterando, itero 4 veces, y ya tengo el resultado que es 24. ¿Qué hago con ese resultado? Bueno, lo que hago es asignárselo a la variable mi factorial. Entonces ahora mi factorial vale 24. Y bueno, simplemente después muestro eso en un mensajito. Y se acabó el asunto. Bueno, ¿cómo lo ven a esto? Cuéntenme. Así como lo hiciste vos, parece súper fácil, pero bueno. ¿Y saben qué tengo Hacerlo. yo? ¿Que no tienen ustedes? Más práctica. Experiencia. Sí, pero bueno, sí, la experiencia es práctica. Son horas de vuelo, bueno, horas sentados enfrente de una computadora. Yo, como no sé si les conté a ustedes, pero bueno, yo cuando arranqué programación, ingeniería, en mi vida había tocado una línea de código. No sabía lo que era programar. Porque en la secundaria no vi programación, no tenía computadora en mi casa en esa época. No tenía internet en mi casa. Parece que es la prehistoria, ¿no? Pero fue acá por el 2008. Así que ahora tienen un montón de ventajas que yo en ese momento no tenía, pero igualmente pude, porque me iba al ciber y practicaba. O me quedaba en la facultad, que había máquinas, y practicaba hasta que me pude comprar una computadora. Simple, chicos, esto es práctica, se puede, hay que meterle ganas, garra. A algunos les saldrá más fácil, a algunos les costará un poco más de tiempo, pero todos pueden llegar, si se esfuerzan. Profe, una Sí, consulta. ¿Puede volver a la línea de código? obvio. Uy, espera que mi gato le puso zoom. Ahí va. O sea, en la función, cuando llamó a número, Sí, porque anteriormente, o sea, el usuario ingresaba un número y nosotros guardamos en una variable. sí. ¿Y acá en qué parte sería eso? O sea, o esa parte no. Y acá yo Pues, no estoy guardando el número, lo que ingresó el usuario directamente en una variable, sino que estoy guardando el cálculo del factorial que le paso a lo que ingresó el usuario en mi variable, mi factorial. Esto que está acá, que es lo que ingresó el usuario, se pasa como parámetro a la función. Queda en la variable número. En la variable número que es interna de la función cálculo factorial. ¿Entendió? sí, ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, bien. ¿El resto? ¿Qué dudas tienen? Las funciones y métodos irían fuera de los botones, ¿no? Claro, exactamente, porque esto es un método mismo. El método botón 1 clic. No puedes poner un Sí, método dentro de un método o una función claro, dentro claro. de un método. Todo va dentro de la clase for1, o sea, todo dentro de esto que sería la clase for1.
Bueno, yo les digo cómo yo practicaba programación. Miraba el código que hizo el profesor, por ejemplo, lo miraba, lo cerraba y me lo ponía a hacer yo. ¿Me salía de primera? Y en el 90% de los casos no. ¿Qué hacía? A ver, me trabé acá. ¿Y cómo era? Bueno, me fijaba. Ah, bueno, así, listo. Seguía programando mi código. ¿Lo hacía una vez sola? No. Lo hacía de vuelta después. Y en la segunda vez ya, quizás ya me salía sola. Parecido, mi versión. Si no me salía, lo volví a hacer. Y todo eso es tiempo. Horas sentado enfrente de una máquina. Eso es lo que tienen que hacer para aprender a programar. Bueno, quedan todavía un mes de cursada, entre parcial y todo, y bueno, la idea es llegar al final y aprobarlo, pero para eso hay que practicar. Tomen el consejo de ponerse a practicar más tiempo. Y todos los días un poquito es mejor que dedicarle un día 8 horas, porque la programación cansa, o sea, el cerebro en un momento se agota. Entonces es importante ir dedicándole poquito tiempo todos los días, media hora, una hora y media. Y eso va a hacer que en un par de semanas van a ver que les van a empezar a salir cosas que ustedes ni se van a dar cuenta, ¿no? O sea, les va a parecer normal algo que en principio parecía muy complejo. Bueno, listo. Tienen este programa.